una serie de sociedades diferentes, y dijimos que estas sociedades diferentes se organizaban en distintas formas de diferencia, es decir, de diferencias sociales, la manera en cómo se ven los distintos grupos entre sí y cómo se generan esas diferencias son lo que estructuran distintas sociedades. Y lo que dijimos que estas sociedades no se pueden mirar como una línea, y entonces una, otra, sino que van apareciendo a lo largo de la historia. Es cierto que primero aparecen unas y después aparecen otras, pero que no son sucesivas, no vienen primero una y después la otra, sino que van apareciendo una y la otra en distintos momentos, en distintas partes del mundo, y muchas continuaron y conviven, ¿sí?, en distintos lugares. Entonces, nosotros podríamos decir que los cazadores-recolectores, que son los primeros, se van extendiendo, ya vimos en los mapas. No colgué tampoco todavía el PowerPoint, porque el PowerPoint no dice nada, entonces se tiene que ver con el video. Cuando tengamos video, con el PowerPoint, no lo voy a hacer así el dibujito, sino de otra manera. Para los compañeros que están atrás y no ven nada, no se preocupen que después va a salir el video, pero si nosotros tenemos un mundo virtuoso, lo mío, el dibujo de los mapas. Bueno, si tenemos el mundo así, mucha imaginación, pero sería bueno que miren unos mapitas. Nosotros tenemos que a lo largo de todo este mapa práctico entero se extendieron los cazadores-recolectores. ¿Sí? Si le hiciéramos un punteadito, estarían por todos lados. Ya sabemos que salieron de acá, ¿sí? Se extienden por todo el planeta. Después dijimos que de algunos núcleos se habían generado sociedades de agricultores más tarde y que de ahí se habían expandido. No voy a dibujar estos lados porque si no nos da el tiempo, que en algunos lugares que son bastante similares a estos se habían desarrollado las primeras sociedades urbanas. Esas sociedades urbanas se expanden y generan imperios. Entonces tenemos las sociedades con imperios que se van expandiendo por América, no, más rápido, por México. Por sociedades con imperios en el norte de África, pero después hay imperios de este tipo a lo largo de gran parte del continente africano, la India, China, de
desde Grecia se expanden, y acá está Roma con todo el dominio del Mediterráneo, que son sociedades ya esclavistas, y a partir de determinado momento también empiezan a desarrollarse sociedades feudales a lo largo de también todo este mapa. Muchas de estas sociedades van conquistando unas a otras, imponiéndole su propio régimen. En Europa también había cazadores-recolectores. En América seguía habiendo, si nosotros nos paramos porque nuestra historia, ¿se acuerdan que yo planteé que la clase pasada habíamos dado un gran pantallazo para que ustedes tuvieran alguna noticia de esta diversidad de sociedades, pero el núcleo de nuestra materia es la sociedad capitalista. Y esa sociedad capitalista, que ya dijimos que tiene un origen, que es importante para nosotros entender que las sociedades aparecen en la historia, se conforman, se desarrollan, entran en crisis y desaparecen, que como el capitalismo es el tipo de organización social que está vigente todavía hoy, por momentos nos da la idea de que fue eterna y que va a ser eterna. Y por eso la importancia de esta lectura histórica, para que ustedes puedan tener plena conciencia de que como todas las cosas en el mundo, como en la naturaleza, como en el pensamiento y también las sociedades, aparecen, se configuran, no aparecen mágicamente, pero se configuran por razones históricas, se desarrollan, entran en crisis y desaparecen. Entonces la historia a la cual nosotros nos vamos a dedicar empieza en la clase de hoy. Y empieza a conformarse a partir de una gran crisis en Europa de lo que se conoce como sociedad feudal. Es en Europa donde, frente a la crisis de la sociedad feudal, empiezan a aparecer determinados elementos que van empujando esa sociedad a una transformación. En principio está en una crisis muy profunda, durante más o menos 3 siglos, y a partir de fines del siglo XV esa crisis se va definiendo hacia un nuevo tipo de sociedad. Nosotros no nos vamos a meter demasiado en eso, pero es importante que tengamos en cuenta en relación a lo que nosotros sí queremos que ustedes aprendan de lo que es la historia para que después estudien cualquier historia y puedan ver esto, que las sociedades cambian a partir de conflictos que son internos en esta sociedad, de conflictos que además son importantes, que son, ¿se acuerdan que nosotros, porque esa clase está grabada cuando la vean, nosotros planteamos que las sociedades tienen distintos tipos de conflictos entre grupos entre sí, pero también conflictos en el manejo de la naturaleza, que es lo que llamamos economía, y a partir de esos conflictos las sociedades van cambiando. Pero esos cambios, en tanto están sucediendo, no nos permiten saber cómo van a terminar. Es decir, nos permiten saber para qué lado está pudiendo ir esa sociedad, pero que la manera en la cual va tiene que ver con hechos históricos que también permiten, como dentro de un arco de posibilidades, que podría pasar esto nunca es infinito, digamos, puede pasar esto, lo otro, entre las cuales, digamos, los extremos de ese arco sería la destrucción completa de esa sociedad, cosa que ha ocurrido, o su transformación en una sociedad más compleja, que resuelva su relación con la naturaleza de una manera más eficaz, y una serie de posibilidades en el medio, entre otras que una sociedad en crisis se mantenga durante mucho tiempo, como es la sociedad capitalista, que está en crisis
prácticamente desde principios del siglo XX, y ya llevamos más de un siglo de crisis, y vivir en crisis es lo que nosotros conocemos hoy como los grandes problemas del mundo actual, ¿sí? Que crece la pobreza, que crece la miseria, que el manejo de la naturaleza se está destruyendo el mundo, por ejemplo, que los conflictos entre los pueblos se resuelven con guerras terriblemente cruentas, en donde muere más gente por ahí. En la guerra actual en Siria ya ha muerto más gente que en las guerras medievales, digamos, porque a veces todas las guerras que hubo antes, en uno o dos conflictos. Entonces, realmente es una situación de crisis muy brutal, y cuando las sociedades permanecen mucho tiempo en estas situaciones de crisis, lo que ocurre, sin transformarse, lo que ocurre es que aumenta el sufrimiento de las personas que viven en esa sociedad, porque está en crisis y no se resuelve. Bien. Entonces, nosotros lo que quería decir es que hay un arco de posibilidades, pero que lo que decide, lo que pone en marcha los motores, digamos, es de que esa sociedad cambie para un lado, son algunos hechos históricos que definen esa historia. En el caso del capitalismo, que nosotros no vamos a estudiar los antecedentes, cómo en medio de la sociedad feudal van apareciendo configuraciones capitalistas ya desde el siglo XIII, desde el siglo XIV, que aparecen y desaparecen en un lugar, en otro. Lo que prende los motores hacia el capitalismo es lo que nosotros vamos a conocer como la invasión europea al resto del mundo. En particular, y eso sí lo vamos a explicar ahora, la invasión europea a América. Porque América le aporta a esta Europa que no puede resolver su crisis una masa de riqueza tan descomunal que el impacto que causa en Europa hace que efectivamente el capitalismo prenda los motores y en relativamente poco tiempo se instale como sociedad dominante, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Ese prender los motores nosotros lo vamos a llamar modernidad. No lo vamos a llamar solo nosotros, sino que se conoce como modernidad. Y es un momento muy complejo donde cambian en el mismo momento, como pasa en los momentos de crisis social, cambian todos los elementos de la vida humana. Cambian los elementos de la sociedad y la economía. Eso yo se los voy a poner todo el tiempo porque es uno de los ejes de nuestra materia. Ver cómo son todos los terrenos sociales en donde la sociedad se va configurando, donde los hombres vivimos y nos configuramos como tales. Son tres ámbitos particulares, esto lo van a ver cuando tengan la clase del lunes pasado: el económico-social, el político y el cultural. Cada vez que ustedes estén estudiando una sociedad determinada o un momento histórico, tienen que fijarse estos tres ámbitos. ¿Qué está pasando en cada uno de ellos? Nosotros en general, para facilitarles la tarea, para que se acostumbren, los materiales que nosotros les estamos dando contemplan, están ya organizados aquí. Pero cuando ustedes tengan que trabajar y abordar un momento histórico, ya tienen que tener la gimnasia de ver una sociedad en estos tres ámbitos. Nunca se puede ver solo lo económico-social, ni solo lo político, ni solo lo cultural. Porque
porque son tres ámbitos que están estrechamente ligados, están muy profundamente mezclados. Por eso nuestra materia, que se llama Historia Social de la Cultura, justamente a lo que está apuntando es que ustedes aprendan que no hay manera de abordar un momento histórico si uno no lo aborda de conjunto. Digo esto porque muchos de los trabajos de comunicación están muy centrados en la cultura o en la política. Y cuando uno ve, yo sé que la mayor parte de ustedes está pensando todavía en la tesis, algunas deberían. Y esas tesis en general están muy centradas en la política o en la cultura. Y tienen bastante poca preocupación por cómo es esta sociedad, pero en realidad no se puede entender ni la política ni la cultura si uno no los ve de conjunto. Bien. Para nosotros es interesante ver qué se ha dicho que es la modernidad y qué pensamos nosotros. Los teléfonos se guardan. No digo más las cosas, las digo una sola vez, después paso al acto violento. Entonces, es importante porque a partir de acá, y ustedes tienen unas paginitas del artículo de Dussel, que es más largo. Dussel es un filósofo, por eso no se lo pusimos entero, porque en realidad habla de temas de filosofía que les van a venir bien para filosofía. En realidad habría que habérselo puesto entero, vamos a decir, les pedimos a los compañeros de filosofía que se los pongan entero. Pero es un filósofo muy interesante para nosotros, porque está pensando la filosofía desde América Latina y nos marca cuáles de los principios del pensamiento dominante, que ya en las primeras clases hemos dicho que es un pensamiento eurocéntrico, es decir, pensado desde un poder, que es un poder que se constituye con la modernidad y que es un poder colonizador, y que nosotros durante generaciones hemos aprendido que eso es la verdad, como la única verdad, y que hoy, o ya desde hace tiempo, pero hoy con mucha fuerza hay un pensamiento que se llama pensamiento postcolonial o decolonial, que está cuestionando de manera profunda a esto que se llamó modernidad. Porque desde que esta modernidad se constituye en el siglo XV y el siglo XVIII pasa a ser dominante, lo que está planteando es una mirada del mundo de conjunto. Es la primera vez en la historia mundial, a partir del siglo XV, que se da una mirada de conjunto. Por eso Dussel dice, se estructura una historia universal. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los pueblos, si bien tenían contactos y muchos invadían a otros y los dominaban, se mantenían con vidas relativamente o sociedades relativamente independientes entre sí y desarrollaban su historia de manera autónoma. Los imperios de la India tenían una forma de ser, los imperios de China tenían otra forma de ser, los imperios de África, y al lado había, esto ya les planteé, por eso les había dicho que vean la película Apocalipto, como al lado de sus imperios podía haber pueblos de cazadores-recolectores, por ejemplo, que vivieron una historia distinta. A partir de la modernidad, el mundo se va constituyendo como uno. Por eso nosotros decimos, ahora ya no está de moda, pero en la década de los 90 todo lo que pasaba se decía que era culpa de la globalización. De todas maneras es una palabra que les debe sonar, pero ya está bastante pasada de moda, ya no nos es muy útil como concepto para pensar la realidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha tenido distintos momentos de globalización. El primer momento de globalización es este, el siglo XV, donde el mundo se constituye como mundo. En la cabeza de la gente, la Tierra ya existía y era un mundo. Pero digo, en el pensamiento
nadie pensaba el mundo como mundo, sino que pensaban que se pensaba en el pueblo, algunos podían pensar en el imperio, algunos podían pensar en la relación entre los imperios, pero hasta ahí llegaba. De hecho, en esta época del siglo XV, los conocimientos sociales sobre que había un mundo y que ese mundo era mucho más extenso de lo que estaba conectado, hasta ese momento el centro del mundo para Europa es el Mediterráneo, conocen un poco más, pero del resto ni les preocupaba. Y si bien es cierto que a lo largo de toda la historia de la humanidad hubo muchos contactos entre diversos pueblos, esta idea de un mundo extenso y muy diverso no era una idea que aparecía en la cabeza de la gente y mucho menos de la gente del pueblo. Por eso, durante mucho tiempo, parte de la modernidad habló de descubrimientos, y esto sí les resulta conocido, el descubrimiento de América, ¿o no? ¿Sí? Como descubrimiento de América en el siglo XV, si había gente viviendo en América desde 20.000 años antes. Uno podría decir que los que descubrieron América son los primeros que pasaron por el estrecho de Bering, ¿sí? 20.000 años antes de este descubrimiento de América. Es interesante esta idea de descubrimiento de América porque nos permite ver el corazón de la modernidad. Nada para la cultura que se va a desarrollar en ese momento, nada existía antes de que llegara Europa y nada tenía importancia. Quiero decir que esta idea de descubrimiento de América, que ahora más difícilmente se enseña en las escuelas como tal, en general lo han visto como colonización o como conquista, pero cuando yo estudiaba todavía se hablaba de descubrimiento de América. Es una idea que no solo estaba en Europa, sino que también estaba en América, ¿sí? Son ideas dominantes a escala mundial. Entonces, lo que plantea Dussel es que la modernidad es principalmente la construcción de un relato histórico, no de una historia, porque la historia se hace, esto ya lo van a ver cuando vean el video, la primera clase, si Carlos termina de subirla. Nosotros tenemos una historia que es doble, una historia que realmente ocurre, que tiene estos millones de años, cientos de miles de años que vimos en la clase pasada, pero además tenemos relatos de la historia, y estos relatos de la historia, que también se llaman historia, que es la historia que estudiamos, tienen determinados contenidos de acuerdo a la época y también de acuerdo a quién la cuente, ¿no? Por eso todos conocemos esta frase de que si la historia la cuentan los que ganan, tiene que haber otra historia que la cuenten los que perdieron, por ejemplo. Esta historia de los que ganaron en la invasión europea al resto del mundo es lo principal de la modernidad. Ahora vamos a ver qué dicen ellos de la modernidad. Pero lo principal de la modernidad entonces sería armar un relato de la historia que permitiera plantear que Europa y ciertos países en realidad de Europa, no todos, básicamente lo que se conoce como Europa occidental, es decir, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda y después Alemania, no toda Europa tampoco, que estaban destinados desde los principios de la historia por el grado de civilización que tenían a dominar el resto del mundo. Vuelvo porque se han perdido. Lo que digo es que este relato de la historia, lo que trata de enseñarle y le enseña al resto del mundo durante siglos, es que Europa occidental, por su grado de civilización,
estaba destinada desde el principio del tiempo a dominar al resto de los continentes. Estaba predestinada, que era natural que los dominara porque era más civilizada y porque los demás pueblos eran más atrasados. Este es el discurso de la modernidad. ¿Qué quería decir que era más civilizada? Bueno, en principio este es un dato interesante porque esta civilización que supuestamente tiene más Europa que los otros pueblos, era bastante reciente en Europa, cuando Europa sale a invadir. Tampoco tenía una historia muy larga en Europa, y es lo que Europa entiende que le da superioridad sobre otros pueblos que no tendrían eso. ¿Qué tiene Europa? En principio, en este momento, sobre todo en los primeros momentos de la colonización, de la invasión, el principal argumento es la religión católica. Cuando ustedes ya leyeron la ficha para la semana pasada, que planteaba que un núcleo de pensamiento fundamental en la etapa medieval es la religión, y en particular la religión católica. La religión católica, durante todo el periodo medieval, es el único criterio de verdad. El mundo es como dice la Biblia en la etapa medieval, lo cual es un problema porque la Biblia no dice una cosa del mundo. Ustedes saben que la Biblia son distintos libros escritos en distintos momentos históricos y muy contradictorios entre sí. De hecho, hay una parte de la Biblia donde dice que el mundo es plano y está sostenido por elefantes y tortugas, y en otro lugar habla de la redondez de la tierra. Y como eso casi todo, es decir, la Biblia no dice una sola cosa, ni siquiera dice un solo tipo de mandamiento, sino que en distintos lugares dice distintas cosas, de lo que es el mundo, de lo que son las personas, y de lo que hay que hacer, de lo que está bien y de lo que está mal. También son libros contradictorios, lo cual es así porque fueron escritos por distintos autores, con la experiencia además de distintos pueblos. Bien, pero en la época medieval el criterio de verdad era la religión católica. Con ese primer instrumento, Europa empieza a invadir el mundo, principalmente América. El principal argumento de la invasión a América era llevar la religión católica a estos pueblos que la desconocían, que en algunos casos tenían religiones politeístas, es decir, con diversos dioses, y en otros ni siquiera, ya lo vimos, que los pueblos que tienen religión son los pueblos que ya han hecho sus revoluciones urbanas, pero donde había pueblos agrícolas o cazadores-recolectores, no había religión ninguna. Sí había un pensamiento mítico, un pensamiento sobre lo que no es natural, sobre lo sobrenatural, porque eso siempre lo tuvieron los hombres, un pensamiento sobre lo natural y sobre lo que no pueden conocer, sobre lo que no les aparece como natural, sobre la vida, sobre la muerte, ya lo vimos la semana pasada, pero no tenían religión. Entonces, con ese argumento, Europa invade sobre todo el continente americano. Por supuesto, su argumento no es que se van a llevar las riquezas, sino que tiene el deber de evangelizar. Y este es un elemento de las invasiones que se va a mantener hasta el día de hoy, con distintos argumentos. Chicas, si van a estar distraídas, salen, me distraen a mí. Si van a estar concentradas, se quedan, si no, no hay problema. Entonces, con distintos argumentos a lo largo de la historia, la conquista, la invasión de otros pueblos, siempre aparece como un deber del conquistador y casi como un sacrificio. Sí. El argumento que usted menciona de que ellos sentían el deber para colonizar, que era para
compañera está preguntando una cosa útil. Si el argumento de la religión era para convencer a los europeos o a los americanos, ambos, es decir, los argumentos colonizadores son tan importantes para los colonizados como para los colonizadores. Y todas las sociedades, y esto es gran parte de lo que vamos a ver en estas materias, todas las sociedades han tenido un fuerte argumento cultural para colonizar. Y esto es así porque la colonización implica grados de violencia tan inhumanos que no habría manera de que ciertos pueblos salgan a conquistar si no tienen una razón más allá del lucro económico. Por supuesto que el lucro económico siempre es un buen argumento. Hacerse rico para poblaciones como estaban en ese momento de Europa, muy empobrecidas, es un buen argumento. Me voy a América y me hago rico, o me hago noble, o me hago terrateniente, ¿sí? Pero es tal el grado de deshumanización que requiere, y esto, digamos, hay un núcleo duro de las personas que es muy complejo para nosotros de pensar, porque no hay manera de que un humano no pueda ver a otro humano como un par. Por eso es tan difícil para nosotros explicarnos la crueldad, la violencia que se ejerce con otro humano. Para una persona común, ver que otra persona tortura, que quema a una persona, que la hace matar, como hacían los conquistadores con los perros, que descuartizaban a las personas, que mataban a las mujeres, que le sacaban a los chicos de la panza a las que estaban embarazadas. Un grado de crueldad que se hace en todas las conquistas. Todos los pueblos que han conquistado, una de sus características es la enorme violencia, una violencia realmente inhumana. Es imposible que en algún momento estas personas, por más intereses económicos que tengan, no se den cuenta de que es un horror. Por lo tanto, todos los pueblos conquistadores han tenido que desarrollar una cultura de la conquista para poder aguantar semejante cosa. Es interesante para nosotros entender que la mera búsqueda de riqueza no alcanza. También es interesante saber que no cualquiera puede torturar, que hay configuraciones personales que hacen que algunas personas se ensañen más con otros, que hay otros que no aguantan, que muchos de estos ejércitos invasores a lo largo de toda la historia, que ha pasado siempre lo mismo, una parte de los que lo integran terminan locos o se terminan suicidando, porque el grado de inhumanidad que hay en las conquistas siempre es espantoso. Pero de todas maneras, sobre todo, no solo para los que van, sino para los que se quedan y se enteran, es muy importante tener un argumento superior que no sea estrictamente la riqueza. En la etapa de las primeras invasiones fue la religión. Así como si algunos estudiaron las cruzadas en la escuela, ya este argumento había permitido guerras terriblemente crueles entre Europa y el norte de África y el cercano Oriente, y esto ya había sido un argumento. Esto que se llama espíritu de las cruzadas pasa a América como argumento también, es decir, poder cometer crueldades en nombre de la religión. También estaba en Europa, porque en la época, parte de la modernidad, y es muy paradójico esto, cómo sirve de argumento para conquistar América, un tipo de pensamiento religioso que estaba en crisis en Europa, porque es el momento en que la religión católica se parte en dos y aparecen las iglesias protestantes en el mismo momento. Es decir, que también es muy impactante esto de la extensión de la religión católica en un momento donde ya era poco eficaz en Europa. Y en Europa misma, estas guerras de religión que hay en la propia Europa, hacen que también en Europa se cometan crueldades espantosas. Todo el tiempo los que ganaban quemaban a sus enemigos. Digamos,
o los descuartizaban también en Europa. Los católicos a los protestantes a los católicos, vivían quemándose entre sí, celándose, torturándose. Es una etapa de mucha violencia también en Europa, porque es parte de la crisis cultural, es parte de la crisis social. Decíamos que era una Europa que estaba en crisis, un feudalismo que está en crisis. Parte de esa crisis es la crisis del pensamiento, pero que no es solo en el pensamiento, no es que discutían escribiendo libros, sino que discutían quemándose unos a otros. Una etapa muy violenta en Europa, y una de las salidas fue salir con eso al resto del mundo. Primera etapa del argumento, pero como Europa está cambiando en ese pensamiento, y ese pensamiento religioso no le sirve para esa nueva etapa, en realidad es una etapa de gran cambio en el pensamiento. En principio, porque la primera fractura, esta fractura religiosa, crea un nuevo tipo de religión que se separa un poco de la explicación del mundo en general y se dedica solo a la religión. Es decir, en vez de como la religión católica, que se metía en cómo se tenía que casar la gente, en qué tipo de negocios tenía que hacer, en qué tipo de vida, y además se desconoce, la religión católica tiene una cantidad de tiempo muerto, hay una cantidad de tiempo que hay que dedicarse a rezar, a ir a la iglesia, a hacer ayuno, en esa época más todavía, a hacer sacrificios, a hacer peregrinaciones, para un mundo que, como vamos a ver ahora, se está volviendo más productivo, es una religión que no sirve. Entonces aparecen estas reformas, estas iglesias protestantes que dicen, bueno, la religión es la religión, cada uno la hace en la casa, reza sin tener que ir a la iglesia, se interpreta la Biblia en el propio lenguaje, no hay que ir a la iglesia para escucharla en latín, y después se dedican a sus negocios. Por esto cambia bastante. Y después aparece otro tipo de pensamiento, que es lo que conocemos, ustedes lo van a ver en filosofía, por eso que gran parte dentro de la modernidad lo van a estudiar en filosofía, que es el racionalismo. Es decir, que la religión se deja para el pensamiento religioso, no que se vuelve ateo, sino que dicen, bueno, la religión sirve para pensar la fe, pero el mundo se piensa con la razón, ya no con la Biblia. Y aparece el racionalismo. Nosotros no vamos a abundar porque por suerte no vamos a estudiar, pero digamos, parte importante y lo que Europa dice que es la modernidad es el racionalismo, es decir, que el mundo se piensa con la razón y se conoce con la razón y después va a ser con la ciencia. La libertad, es decir, que no se piensa que todos los hombres tienen que estar sujetos a un señor y en todo caso a un poder sobrenatural, sino que las personas son libres para hacer su vida, la libertad y el progreso, porque las sociedades anteriores no tenían idea de progreso, de que la sociedad podía cambiar, de que la vida de cada uno podía cambiar. Si uno nacía hijo campesino iba a ser campesino, si uno nacía hijo de herrero iba a ser herrero, y si nacía hijo de rey iba a ser rey. Digamos, no había una idea de cambio. Si bien las sociedades cambiaban todas y la vida de las personas cambiaba, pero no había una idea para pensar ese cambio. Y en todo caso, si había algún tipo de cambio, no tenía que ver con la voluntad personal, sino con la voluntad de quién. ¿Quién hacía que tu vida cambiara? Dios. Dios decidía que vos cambies, para bien o para mal. Y además se pensaba que si cambiabas para bien, había decidido que te habías portado bien, que portarse bien no era necesariamente portarse bien, sino poner las velas que habías tenido que poner, tener la reliquia del santo que tenías que tener. No necesariamente portarse bien, porque en la Edad Media, como era tan importante la religión y no todo el mundo podía hacer lo que la religión decía, siempre era perdonado. Esa es la característica más del catolicismo, que siempre, hagan lo que hagan, tenés la posibilidad del perdón. Bien. Entonces, si te iba bien es porque había sido perdonado, si te iba mal es porque te
estaban castigando. ¿Sí? No había idea de que vos podías construir tu propia historia personal, como ustedes están haciendo hoy. Nadie suponía, si ustedes llegaban a la Edad Media a un puesto alto, porque Dios se los había permitido, no porque habían estudiado en la facultad, por ejemplo. Bien, entonces, el racionalismo, la libertad, y el progreso. Progreso entendido, entonces, como una idea para las personas y para las sociedades. Entendida como que si una persona, una sociedad, hacía todos los esfuerzos que podía, pasaba de estar peor a estar mejor, de ser más pobre a ser más rico, de tener menos a tener más. Esta es la idea del progreso, es una idea además lineal de acumulación de cosas, ya sea de bienes económicos, de bienes tecnológicos, cada vez más tecnología, o de bienes personales. ¿Sí? Piensen hasta qué punto en todos nosotros la idea de progreso es una idea fuerte. De que si uno hace todo lo que la sociedad te dice que tenés que hacer para progresar, uno espera que va a progresar, ¿no? Bueno, todos sabemos que eso no es así y que la realidad es bastante compleja. Y lo mismo pasa con las sociedades, porque nosotros tenemos hasta el día de hoy las sociedades que fueron conquistadas en esta época, que tienen riquezas naturales, que la mayoría de su población trabaja de una manera inhumana, que producen una cantidad de bienes descomunales y sin embargo están cada vez más pobres, ¿o no? O sea que esta idea de progreso es una idea muy fuerte en la modernidad, pero que no necesariamente es cierta. Y sin embargo todos la tenemos. Es una explicación social que está metida muy fuerte. La gente no progresa porque no hace, la gente progresa porque sí hace. ¿Sí? Por supuesto que como toda explicación de la realidad, siempre está compuesta por una parte de la realidad y una parte no. No habría ninguna explicación de la realidad que fuera eficaz y fuera completamente fuera irreal. Pero convengamos que hay una cantidad de gente que tiene un montón de cosas y no hizo nada. Y otra cantidad de gente, de las cuales en general estamos batallando nosotros, que batallamos y nunca logramos, y muchos además de ustedes tendrán estas historias familiares, de una generación y otra trabajando de manera desaforada y sin embargo sin poder progresar, ¿sí? O con progresos momentáneos y retrocesos. Bien, pero la idea, entonces, el núcleo de la modernidad, según Europa, es esto: racionalismo, libertad y progreso. Y Russell dice que esta es la ideología de la conquista, pero que lo que es la modernidad verdaderamente y en primer lugar es esta construcción de una historia del mundo donde los civilizados tienen el derecho y el deber de conquistar a los no civilizados. Y por lo tanto nace una historia mundial, mundializada, en donde hay personas de verdad, que serían los europeos, y otros pueblos que están siempre en un estatus que no se sabe qué es. De hecho, por ejemplo, cuando se conquista América, cuando se invade América, hay una discusión entre filósofos de la Iglesia que discutían si los indios americanos tenían alma o no. Y eso se decide, es decir, si eran personas o no. Si eran personas o si eran animales. Y eso se decide por una cuestión
cuestión política en realidad. Porque si eran animales, podían ser propiedad de los señores feudales. Entonces el rey, como eso no le convenía, porque prefería que fueran propiedad de él, decide que eran personas y para eso tenían que ser evangelizados, es decir, como todas las personas que ellos en el mundo tenían que imponerse en la religión y que iban a ser súbditos del rey y no propiedad de los conquistadores. Pero se decide por una cuestión política, no filosófica. Menos mal decidieron que eran personas. 200 años después, con la consolidación de las colonias en África, la Academia Real de Antropología, fíjese, una entidad científica en Inglaterra, decía que los negros africanos estaban más cerca de los animales que de los humanos, que era una etapa intermedia. Ustedes ya estuvieron trabajando con estas ideas en el siglo XIX. Fíjense, ideas en el siglo XV, se discute si son humanos o no, se decide que sí por una cuestión política, pero en realidad no se les cree demasiado porque los tratan como animales. 200 años después, o casi 300, pero lo que ustedes leyeron como zoológicos humanos, todavía en realidad se sigue pensando que son animales. Por eso pueden ser exhibidos, pero no solo por la gente común, que es lo que ustedes estuvieron leyendo, sino por los científicos, que dicen que los negros africanos están en un estatus intermedio y que por lo tanto solo en contacto con la población europea podían progresar un poco, nunca como los europeos, porque están en este estado intermedio, pero que sí los europeos otra vez tenían el deber de llevarles la civilización para mejorarlos hasta donde fuera posible. ¿Se entiende? Este argumento civilizatorio. Por lo tanto, para nosotros, además de esto que ustedes van a estudiar en filosofía, les va a parecer, porque la cultura, la ideología de la modernidad es la que está vigente todavía hoy. Cuando Estados Unidos bombardea Siria, ¿qué dice? Que está defendiendo la democracia y que es su deber, porque Siria tiene un gobierno autoritario. No se puede gobernar porque ese día, porque no son capaces, porque son inferiores. El argumento civilizatorio está vigente todavía hoy. Por eso es tan importante para nosotros desarmarlo cuando se creó, porque como todo pensamiento, al igual que todas las sociedades, tiene su origen y también va a morir. Pero parece que este es bastante persistente. Para que muera vamos a tener que hacer bastantes cosas. Que no se puede decir como las películas que se levanta Freddy, ¿no? Que se levanta uno y no se muere nunca, uno, dos, tres, no sé por cuántas van, ¿sí? O Jason, ¿no? Los viernes 13, bueno, no se mueren más. El argumento civilizatorio, a pesar de que desde sus orígenes, porque uno de los primeros intelectuales que impugna este argumento civilizatorio, Fray Bartolomé de las Casas, que está viviendo en las Antillas, en Centroamérica, y entonces está planteando, ya está denunciando en Europa las crueldades que se hacen con los indios. Desde ese primer momento es un argumento impugnado, es decir, rebatido, y sin embargo está vigente. Ya en general no es la religión en Occidente, porque todavía muchos pueblos orientales siguen siendo la religión, pero es una y otra vez argumentos civilizatorios que van cambiando de contenido. Muy importante que esto lo entiendan, porque es el corazón de nuestra materia. Lo que vamos a estudiar de ahora en adelante es cómo los pueblos europeos primero y norteamericanos después conquistaron el mundo con este argumento, y cómo los pueblos del mundo intentan resistir en distintos momentos en contra del argumento y de la violencia que se les produce. Esta es la historia que vamos a estudiar y tiene su origen en esta modernidad. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Pero
que estuvimos viendo ahora en el pensamiento, está acompañado por elementos importantes de transformación económico-social, esto que decíamos, la inmensa riqueza que es extraída de América. Piensen ustedes qué pueblos atrasados serían los de América, qué incultos que tenían una riqueza que Europa no tenía. Y no era una riqueza natural, porque los metales preciosos, si bien están en la naturaleza, requieren un trabajo importante. No es que no los sacan con el plantito, digamos. Entonces, estos pueblos que habían acumulado semejante riqueza que le sirve a Europa, que está empobrecida, para hacerse rica, es producto de América, no de Europa. Y esto nos permite empezar a dar vuelta al mapa. Ustedes saben que este mapa que todos tenemos en la cabeza, el planisferio, es un absurdo. Es parte de la modernidad. Si la Tierra es redonda, nadie dice lo que está arriba y lo que está abajo. ¿En relación con qué? ¿No? Para que uno diga lo que está arriba y lo que está abajo, tiene que tener algo arriba y algo abajo. Pero la Tierra tiene cosas a todo su alrededor. No hay una arriba y una abajo de la Tierra. Este planisferio es parte de la modernidad. Y empieza a dibujarse así con la modernidad. Nunca antes. Pero nosotros podríamos dibujarlo de muchas maneras distintas. Digamos las proporciones geográficas, se puede dibujar al revés, de costado, y se verían muy distintos. Entonces, en principio, primera cosa a tomar conciencia que los responsables de la riqueza, porque nosotros tenemos mucho en esta idea en la cabeza, esta idea civilizatoria de pueblos ricos y pueblos pobres, ¿o no? La tenemos mucho. Europa es más poderosa porque es rica y nosotros no tenemos poder porque somos pobres. Bueno, mirá qué casualidad que vamos a ver una y otra vez que la riqueza europea a partir de este momento es la riqueza que se lleva de otros pueblos. Es decir, que los que serían ricos serían los otros pueblos, y la verdad que Europa ya desde esta época está bastante empobrecida. Primero porque ha devastado sus bosques, sus animales, gran parte de su metalurgia, por eso sale a buscarla afuera, porque no tiene, no porque tiene. Entonces, claro, de todos lados sacan riqueza. Entonces, para nosotros es muy importante, a la vez de dar vuelta al mapa, también dar vuelta a esta idea creada por la modernidad de los ricos y por los pobres. Porque en realidad hay la masa de riqueza que permite enriquecerse a Europa es una y otra vez, además. No solo una vez en la historia que es esta, sino una y otra vez los pueblos dominados. El último capítulo de eso, podemos verlo, cuando frente a la crisis europea y norteamericana terrible del 2008, ¿qué salen a hacer? ¿Qué sale a hacer Europa? Se van a acordar porque pasó hace como 7 años, ya es demasiado para la cabeza de ustedes. Salen a reconquistar el pueblo que ya estaba muy bien reconquistado, pero que tenía grado de economía. Salen a reventar la política libia, la política egipcia, la política siria, para retomar gran parte del negocio petrolero. Y entonces otra vez Europa sale de una crisis prácticamente terminal, no sale demasiado porque sigue bastante, pero logra sacar la cabecita fuera del agua de una crisis terrible, reafirmando sus conquistas sobre distintas partes del mundo. Parte de eso es la política actual en la Argentina. No tiene mucho para exprimir, pero lo que tiene lo están sacando. Y esto es interesante porque ¿cómo se presenta en la Argentina? Estas cosas de pagarle al fondo buitre, de cambiar el dólar, ¿cómo se presenta? Como algo que la Argentina precisa, ¿o no? Pero en realidad son las grandes potencias las que necesitan sacar la riqueza de la Argentina para sostener una crisis del capitalismo que no para la crisis, es como una enorme boca
que se trae, por más de que le des, no se sacia con nada. Y permanentemente tiene hambre, por eso los bebés sabrán cómo, siempre con la boquita abierta. Así es el capitalismo. Bien. Nosotros vamos a ver la clase que viene las etapas de la conquista, pero por ahora tenemos que ver qué transformaciones económico-sociales se producen en Europa a partir de estas transformaciones donde Europa sale entonces a invadir el mundo. En principio, la principal transformación es que cambia extremadamente la demanda de bienes, porque hay conflictos internos en Europa, políticos, religiosos, etcétera, que aumentan las guerras, y las guerras hacen que aumenten los ejércitos. Esos ejércitos hay que alimentarlos, vestirlos, darles armas. A los ejércitos de conquistadores hay que alimentarlos, vestirlos, darles armas, hay que hacer los barcos. Pero además de todo eso, lo que hay es un montón, al salir al mundo, un montón de mercancías que van llegando a Europa, de productos, Europa se convierte en mercancías, que permiten hacer más. Es decir, Europa, después vamos a ver con las etapas, pero invade América, destruye la población. En los primeros años de la conquista desaparece el 90% de la población americana, para que se den una idea. Es decir, 9 de cada 10 personas en esa propaganda, 9 de cada usa Rexina, no, en este caso no usaban nada pues se murieron. Es una devastación de la población descomunal, desaparece el 90% de la población, pero América es en parte poblada muy poquito por europeos, gran parte poblada por población africana, son millones los que en toda la etapa colonial, desde el siglo XV hasta el principio del siglo XIX, millones y millones de africanos son trasladados de manera compulsiva, es decir, extraídos forzosamente de África y llevados como esclavos a América. Millones. Tengan en cuenta, además, que entre 1 y 2 tercios de los africanos que salían de África morían en el viaje. Por lo tanto, es incalculable la cantidad de población que se extrae, como si se produjera carbón, como petróleo, de estos lugares y lleva a América. En algunos lugares, por ejemplo en Centroamérica, la población indígena desaparece por completo, no quedó uno solo. Por eso en estos lugares, en las islas, de las Antillas, prácticamente la única población que podríamos decir autóctona es la población negra, y reducidos grupos de blancos que siguen dominando. En el resto de América la proporción de población negra es muy grande, pero no es completa, digamos, porque se mantuvo de alguna manera la población indígena. Es muy importante que tomemos conciencia de eso, porque en particular en la Argentina, por sus características históricas, no se ve la población negra, no es que no exista. En la provincia de Jujuy la población negra en la etapa colonial era del 20%, no es poco. En la provincia de Tucumán era del 60%. En Buenos Aires era del 40%. Es decir, que una gran parte de la población que no tiene sus 4 abuelos europeos, el resto, los que tienen mucho, digamos, generaciones y generaciones y generaciones en la Argentina, lo más probable es que tengan algún antepasado que haya venido de África. Se parezca en la cara o no. Prácticamente toda la población americana tiene, de larga data, digamos, tiene, entonces, como tiene casi toda pieza indígena,
casi todas tienen también población afro-mestiza. Es decir, que parte del mestizaje en América en general y en la Argentina también, ¿no? Es un caso especial, aunque no se note, porque el mestizaje fue más intenso que en otros lados. Nosotros vamos a Bolivia, tenemos Coroico, ¿no? Donde las cholas con sus tres qué sé yo, son claramente africanos. En Perú, toda la zona de la costa, lo vemos, son todos africanos. O sea, que hay lugares donde se los ve. En la Argentina en general se los ve muy poquito porque están muy mestizados. Pero todos aquellos que saben que sus abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos son de acá, seguramente tienen mestización con población africana. La proporción es muy grande. Bien. Estábamos viendo cómo se había colonizado. En América entonces se recuerda y además la población indígena se reconstituye bastante rápidamente y por lo tanto vuelven a tener masas de trabajadores importados de África, pero también indígenas en gran cantidad. En cambio, la relación de Europa con África y con Asia es principalmente mercantil, es decir, que sacan dos tipos de mercancías, o tres tipos de mercancías. Una mercancía que son las personas, ya tienen que haber leído la parte de esclavitud que está en la ficha, y ahí plantea claramente que los esclavos no son personas, y como decimos en la clase, sino que son mercancías, ¿sí? Cosas que se mercantilizan. Personas, materias primas, que son aquellas cosas que se sacan directamente de la naturaleza y sirven para hacer otras, total que manejen esta idea de la materia prima, porque es en general lo que estos pueblos colonizados mandan a los otros pueblos, a Europa en un principio, materias primas, es decir, cosas que se extraen directamente de la naturaleza y que sirven en otros lugares, principalmente en Europa, para convertirse en otro tipo de mercancías, bienes procesados. Y por eso llaman primeras, quiere decir primo, ¿no? No el pariente, ¿no? Primo quiere decir primero, es decir, lo que se saca de la naturaleza para hacer después otros bienes. Y algunos bienes terminados. Al principio hay mucho intercambio de telas. Fíjense otra vez en esta idea de que son más civilizados, etc. En ningún lugar de Europa hay telas tan finas como en la India como en China. Y por lo tanto se compran muchas telas de seda de China y de algodón de la India y de seda también. Y en ningún lugar de Europa se sabía tejer como se sabía tejer en la India y en China. Y por lo tanto, además de muchísimas cosas de mucha delicadeza, no se conocía en Europa ni la porcelana, por supuesto no se conocía antes de esta época los fideos, ni la pólvora, ni la imprenta. Gran parte de esta supuesta civilización europea la traen de griegos. Tampoco se conocían los pensadores griegos. En Europa se conocieron a través de los árabes. Digo esto para romper con esta idea de que Europa era la perla del mundo. En realidad, la población europea, más o menos hasta el siglo X, no era muy distinta de cazadores de recolectores. Pueblos con grado de sociedad bastante sencillo. Uno podría decir, si tuviera el mismo criterio que los europeos, que tales eran los civilizados y tales eran las bestias, uno podría decir que muy poco antes, tiempos históricos, muy poco antes de la conquista, en Europa eran todos bárbaros, ¿sí? Los pueblos asiáticos y americanos y europeos manejaban técnicas y tenían además valores y principios que eran mucho más desarrollados que los europeos. En principio se bañaban, cosa que los europeos no hacían. Pero en todas las sociedades urbanas el agua es muy importante, no solo para las obras, sino
todos los pueblos no europeos tienen una especie de, no sé cómo decirlo, de amor por el agua. Cuando uno va acá a la puerta de Sol, a Tiahuanaco, en Bolivia, que toda una parte hidráulica, una obra hidráulica que es extraordinaria, que así eran los árabes, y así eran los chinos, y en Europa no. Ustedes saben que la reina Isabel la Católica, por ejemplo, se la bañaron cuando nació. Que los grandes palacios europeos como Versalles, que donde vivía el rey en el siglo XVII, no había baño, ningún baño ni para hacer las necesidades, todo en el baño. Por eso que parte importante. Bien, digo en relación a lo que uno piensa civilizado o no civilizado. Tres tipos entonces de cosas que trasladan los europeos. Esclavos africanos que por favor no van a Europa. Alguno diría con una curiosidad de si viven en la casa, pero no van a Europa, masivamente van a América. Toda la población extraída de África va a trabajar a América. Pero ustedes van estudiando y lo piensan, no va a Europa. Algunos podían tener como curiosidad, como zoológico humano, como para divertirse, algunos negros en la casa. De hecho, por ejemplo, en Francia, que coloniza parte de las Antillas, islas de Centroamérica, donde solo queda población negra, llevaban bastante. Hay una cantidad de población negra en París que son sirvientes, pero son rareza, excentricidades. La población negra es una mercancía que se lleva a América, del norte, del sur, del centro, todo el mundo. Bien, las otras mercancías van directamente a Europa, tanto las materias primas como los bienes terminados. Y eso genera un enorme movimiento, genera en principio lo que se llama un mercado mundial. ¿Por qué mundial? Porque se va llevando cosas de los distintos continentes hacia Europa y se va llevando después bienes terminados, ya procesados, de Europa a los distintos continentes. Relativamente poco, porque como en los distintos continentes no queda mucha plata para comprar, entonces se lleva relativamente poco, pero para las poblaciones ricas de estos continentes se llevaban los bienes europeos y algunas cosas para la población que tenían que comprar por todo el mundo. Sobre todo, este mercado mundial funciona masivamente llevando materias primas a Europa. Y eso genera una gran transformación, en principio el mercado mundial, enriquece a nuevos sectores de la población, sobre todo a las grandes compañías de comerciantes. Es muy importante que no confundan con los comerciantes, que no es lo mismo estas compañías comerciales que hacían con grandes flotas de barcos, acompañados además siempre por ejércitos puestos por los reyes, con el almacenero de la esquina, ¿sí? Que todos se llaman comerciantes, pero tener la idea de estos enormes comerciantes, que además nunca eran personas solas, sino compañías comerciales, con un gran apoyo político y militar que llevaban mercancías de los distintos continentes a Europa. Pero además de este enorme incremento del comercio, este incremento de comercio se traduce muy rápidamente en un increíble incremento de la producción. La sociedad feudal europea era una sociedad muy poco productiva. Porque ustedes, ya leyeron la ficha que teníamos para la semana pasada, se acordarán que la producción se sonríe. No quiero ni ver la sonrisa, porque si no son capaces de leer 6 páginas, estamos fritos. La producción es familiar, se hace sobre todo por autoconsumo, mantener a los señores feudales, y es básicamente una producción chiquita para la propia satisfacción de la unidad familiar.
Se pasa al comercio mundial, a ver si se entiende. Se pasa al consumo masivo. Por lo tanto, cambian todas las técnicas de procesamiento. Esto lo tienen sobre todo en el texto de Plath, pero no está muy detallado, así que presten atención. Rápidamente, en el término de más o menos 3 siglos, podemos decir, entre el siglo XVI y fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, las formas de producción las formas de producción cambian radicalmente. Radicalmente quiere decir de raíz, no del Partido Radical, por favor. El Partido Radical ha tomado un nombre que nos sirve demasiado para muchas cosas. Lo toma porque efectivamente se plantea como un cambio de raíz. Pero radical quiere decir de raíz. Cuando decimos un cambio radical quiere decir un cambio de raíz. En la etapa medieval, las cosas que necesitaban las familias se hacían en la casa. O en el pueblo, en el herrero, un ollero, y después la ropa se hacía en la casa, se metía en la casa, por lo tanto había muy poco intercambio. En las ciudades, y para los ricos, había talleres artesanales. Estos talleres en algunos había muchos y muy ricos, en las ciudades, porque son los que trabajan para los príncipes, para los grandes comerciantes, etc. Son los que les hacen los zapatos, los sombreros, los vestidos, los jarrones, etc. ¿Sí? Estos talleres artesanales tenían un maestro. Este maestro es una persona súper experta, un artista, ¿sí? Que trabaja con oficiales, es decir, con trabajadores ya más formados que conducen la producción, y con aprendices. Estos talleres funcionan casi como una familia, es decir, casi todos vivían juntos en la casa del maestro y en general no reciben salario, sino que estos sectores lo que reciben es casa y comida. El salario es una cosa más reciente que tiene que ver con unas nuevas clases que aparecen después. Funciona, por supuesto que no lo es, pero funciona como una familia, ¿sí? Acuérdense de esas cosas del parentesco y como dijimos a lo largo de la historia, aunque la sociedad va tomando otras formas, pero siempre la forma del parentesco todavía se sigue diciendo en grandes empresas somos como una gran familia. El ingenio, por ejemplo, que son como una gran familia. La forma familiar tiene mucho peso en toda la sociedad. Bien. Esto es el taller, así fue, en realidad, desde las sociedades urbanas, son muy antiguos, hasta el siglo XV. Con la llegada de tanta materia prima y tanta demanda, crece la población urbana y hay una gran cantidad de población urbana que ya no puede producir para sí misma, no tiene tiempo para tejer, pues se dedica a otras cosas, pero que no puede ir al taller. Esta producción, además, disculpen, es una producción artesanal que se hace por encargo, es decir, el señor, el maestro al palacio, le toma las medidas, el tipo elige la tela y cada uno de estos, el maestro hace toda la pieza, como una pieza única y una pieza de arte, ¿sí? Por supuesto que el que llevaba la verdura o el agua en la ciudad no puede ir, señor, para que lo vista, pero tampoco puede elegir en la casa. Entonces empieza a haber una producción en masa de bienes ya baratos para el conjunto de la población urbana, que está creciendo muchísimo, que en principio se hacen lo que se llama talleres domiciliarios. Talleres domiciliarios.
población rural, que está bastante empobrecida, empieza a usar los tiempos muertos, porque cualquiera que conoce la agricultura sabe que la agricultura requiere un gran trabajo, pero en tiempos muy concentrados. O sea, en la agricultura, por supuesto, se trabaja de sol a sol y almanaque es imperiado, pero durante un tiempo, cuando se está cosechando, no se puede parar. Y una vez puede decir, no, me tengo que ir a jugar al fútbol. Pero es un tiempo agotado. El tiempo que se usa para la siembra es un tiempo agotado. Y después los cuidados que requieren la agricultura, la ganadería, requieren una parte del tiempo. O sea, que tienen momentos muy concentrados donde no hacen sacrificio y otros momentos donde se hace alguna tarea. Eso dejaba tiempo libre. Entonces, en el ámbito rural, en las casas, se empieza a hacer una producción en masa. Pasan los comerciantes, dejan materias primas, las herramientas son bastante sencillas, telares, con algunos casos hay talleres metalúrgicos, un yunque, un martillo, una cosa así, y la familia teje adentro de las casas o hace el producto. Adentro de las casas, después pasa el comerciante, recoge todo y lo vende. A eso llamó industrias domiciliares y van a ver que en el texto de Plata que tenía para hoy dice que es una forma intermedia, que no la describe demasiado, por eso es importante que lo en esto, digamos, en algún momento, también en las zonas rurales, se empieza a ver que esto de que en cada lugar se produzca, en cada casa esto hacía, que en las casas que tejían mejor se hacía mejor, que en las casas que tejían peor se hacía peor, digamos que se hacía una producción que no era igual, digamos, que era masiva por un lado, porque era bastante grande, pero a la vez que no era homogénea, no se podía vender cuando el paño estaba mal confeccionado y entonces se pagaba menos, etc. Entonces, aparece la necesidad de juntar a estos productores en establecimientos más grandes que al principio también están en el campo, y es lo que se llama la manufactura. Esta manufactura quiere decir que se hace con las manos, todavía la vamos a desarrollar, diferenciar de la maquinofactura o industria que se hace con máquinas, ¿sí? Todas estas producciones se hacen con herramientas, que quiere decir que es una herramienta que todos las conocemos, yo le pregunto a alguien que es una herramienta, es un instrumento que no es el propio cuerpo del hombre, no es un instrumento del cual se vale el hombre para realizar una tarea. Pero si no lo mueve el hombre o algún tipo de energía animal, energía del animal hombre o energía del caballo o energía del buey, esa herramienta no funciona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál va a ser la diferencia con la máquina? Y por favor, acuérdense que estamos a la vida cotidiana en general. No lo saben, pero no podemos pensar el mundo sin eso. La máquina es una herramienta que se mueve a partir de energía no animal, que se mueve por otro tipo de energía, ya sea eléctrica, por un combustible, por carbón, por petróleo, etc. Pero es una herramienta, porque también es un instrumento del cual se vale el hombre para transformar la naturaleza, pero que no se mueve por energía animal, sino que está movido por energía de algún tipo de producción de energía que hace que se mueva por sí sola, ¿no? Pero sin la intervención directa de alguna fuerza animal. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden. Bien, en esta manufactura, para decirlo de manera corta, aunque muchos de ustedes, la mayor parte de ustedes no saben lo que es una fábrica, porque en Jujuy no hay fábrica. Un problema de lo que uno diría el desarrollo capitalista en Jujuy. No hay fábrica.
Acá dice el compañero Ledesma. Ledesma tiene muy poco de su producción dentro de la familia. Lo principal que hace Ledesma es la caña y la parte de procesamiento es muy poquita. Pero bueno, si ven Ledesma verían lo que sería como una fábrica. Pero cuando uno habla de una fábrica, habla de una fábrica con 10.000 obreros, como hubo en Argentina y que todavía es aún así, digamos, es un enorme establecimiento con miles de personas, con tareas divididas, con especializaciones, es decir, cada uno ya nadie hace el zapato, sino que uno va a hacer una partecita, otro va a hacer otra partecita, todo. Para nosotros que tenemos tan poca conciencia de lo que son las fábricas, sería casi impensable que vean una película que es la más preciosa de Charles Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. Si vemos, acá dice la compañera que gustó, se la recomendás a tu compañera. Acá la compañera, porque a mí nunca me van a creer que acá la compañera recomienda. Es una película muy linda que muestra cómo eran, por supuesto, no las fábricas ahora, que están mucho más con más tecnología, pero no han cambiado demasiado. Como es una fábrica a principios del siglo XX. Lo característico de las fábricas es que parece que las máquinas dirigen al hombre, como se mueven por su propia energía, y el hombre tiene que seguir el ritmo de la máquina. Parecería que son las máquinas las que hacen el trabajo, parecería que no son las personas las que trabajan, sino las máquinas, y parecería entonces que lo principal dentro de eso fueran las máquinas y no las personas. En realidad no es así, porque si las personas trabajan, las máquinas no trabajan, pero de todas maneras una fuerte apariencia de deshumanización de la producción. Los hombres dejan de controlar lo que producen, no pueden hacer algo más lindo, más feo, es la máquina la que decide cómo se hace. Y hacen una partecita tan chiquita que si alguien no lo dice ni siquiera saben lo que es. Eso empieza con la manufactura. No hay máquinas en la manufactura, pues se llama mano, de la mano se hace con herramientas, pero ya son establecimientos grandes con división del trabajo, es decir, donde ya la pieza no se hace entera como la hace un artesano, sino que hacen una piecita cada uno. La última etapa, esto va a aparecer como pregunta del parcial, etapas de la producción en Europa. La última etapa de la industrialización, tienen una clase entera sobre eso, así que no lo vamos a hablar ahora. Lo importante es que a partir de estos cambios de la organización de la producción, que son cambios tecnológicos también, van cambiando de manera fundamental las personas que realizan esa producción. Van a ser personas completamente distintas. Y esto es lo que tienen en clase, sobre todo, de cómo cambian estos trabajadores. No es lo mismo un trabajador que vive casi como en familia, que realiza las piezas enteras, que campesinos que trabajan en el tiempo libre, que no es tiempo libre de ocio, digamos, y por lo tanto van a intensificar su éxito. Los aprendices ya desaparecen. A ver, todo esto coexiste, ¿eh? De hecho, todavía hay talleres artesanales, ¿no? Acá está lleno. En otros lados, por ejemplo, en Buenos Aires es una universidad, los artesanos que hacen collarcitos, pero acá gran parte de la producción de los pueblos es producción artesanal. Los tejedores, ¿no? Los olleros, todavía en Jujuy se mantiene muchísimo esto. Y con esta forma muchas veces, casi familiar, o familiar o casi familiar. De hecho, era muy común y sigue siendo común la entrega de los niños para que aprendan. Los aprendices eran niños que salían de su familia y muchas veces no volvían nunca más. Y en muchos pueblos interiores esto todavía es así. Familias medio favorecidas entregan a otras familias sus hijos para que aprendan oficio o en su caso vayan a la escuela.
la única, y ahora es una solución marginal, pero esto subsiste. Esto subsiste, los talleres domiciliarios, todavía. Lo que pasa es que en una época era la mayoría y ahora es hipermarginal, ¿sí? Esto subsiste menos porque en general ya casi no hay grandes talleres que no usen maquinaria. Esta es lo que uno podría decir, es una forma intermedia breve y que en realidad casi no se mantiene. Pero lo importante es que ninguna desaparece de todo. Es cierto que a cada etapa medio se come lo otro, porque los hijos de campesinos muy pobres que iban a la ciudad a convertirse en aprendices, cuando se abren los talleres domiciliarios se van a quedar en la familia. Pero no hay que desaparecer. ¿Sí? Bien, son sujetos, personas que van a cambiar enormemente su manera de vivir, porque además a donde están los talleres de manufactura la gente va a aprender a limpiarse, las ciudades también van a crecer, hay una crisis agraria que nosotros no nos vamos a meter demasiado, pero gran parte de la población campesina es expulsada de los campos. Esto también tienen el artículo de Spiegel, sobre todo. Esto, el despojo que van a hacer los burgueses, porque no solo estos comerciantes o esta población urbana va a traer materias primas de otros lugares del mundo, sino que al principio cambia la producción de materia prima en la misma Europa, donde antes había una granja de autoconsumo, donde el campesino tenía 2 chanchos de gallina, su sembradito y con eso producía, se los va a echar, se los va a expulsar y se va a poner, por ejemplo, en Inglaterra ovejas, para dejarlo al lana. Entonces, esta población, que va a ser una especie de población sobrante, que es expulsada, en algunos casos expulsada por el hambre, en otros casos se va a convertir en población marginal en las ciudades y va a ser sobre la población sobre la cual después la industria va a encontrar sus obreros. Que ya una población que ha crecido, las ciudades se llenan de pobres, que son mendigos, prostitutas, autora además una literatura que muestra esto. Para el teléfono. ¡Para el teléfono! Entonces, una gran población que va siendo expulsada de los campos y que va dejando de ser campesina para ser población urbana, y esta población urbana se va a convertir en obrero. Entre un obrero y un campesino hay una enorme distancia social y cultural. Nosotros no nos podemos meter demasiado en ese ámbito, pero lo conocerán ustedes en sus propias familias. Alguno tiene una abuela que todavía cría, que no es nada fuera de lo común, que todavía tiene cabritos en algún pueblo que ustedes por ahí van a ayudarlo. Y la población urbana que trabaja acá en fábricas, que trabaja, verán, sabrán que es una vida completamente distinta. Somos personas distintas, la población urbana. Distintas en todo, no solo en nuestro tipo de trabajo. En principio existe una cosa que es tan constitutiva para los humanos como el tiempo, y a nosotros nos parece que ¿qué es el tiempo? Las horas, el minuto. Todos sabemos que para la gente del campo eso no es. Nadie le importaría en el campo qué hora es. En todo caso, lo que le importa es qué época del año es, si hay que plantar, si hay que cosechar, si salió el sol o si no salió. No le importa. No sé si habrán visto que hasta hace un mes, ya a las 6 de la mañana está bastante claro y ahora hasta las 7 de la noche. Eso es lo que nos importa. A nosotros no nos importa si es de noche o de día, que entra a trabajar a las 6 de la mañana, sea de día o de noche, tiene que salir de su casa a las 7 o no. Bueno, la noción del tiempo que organiza tanto nuestra vida, o por ejemplo, que la tenemos, para nosotros es fundamental. Pregúntele a alguien del campo que la tiene. Y no sé, ¿qué importancia tiene? Si es un niño, si es un joven, si es un adulto, un viejo, nada más. Que está en edad de casarse, de producir hijos, que está ya para hacer algún sembradito que no puede hacer otra cosa. Para nosotros la edad es fundamental. No es lo mismo
tener 6 años entrar a primer grado que tener 5. ¿Sí? Es muy mal. No es lo mismo cumplir los años en agosto, que si tenés 6 años, lo cumplís en agosto, no entras a primer grado ese año, o sea, es una precisión en el manejo del tiempo y es hijo de la modernidad y del capitalismo. Hasta ese momento no había relojes en el mundo. Hasta ese momento las horas nos marcaban, no las horas, sino los momentos de la vida nos marcaban las campanas de la iglesia. Es el momento de rezar. Eso es, entonces son más subidas en función de eso. Bien, son personas distintas. Lo que se hace en la rutina, lo que uno dice, me levanto a tal hora, desayuno a tal hora, hago tal cosa, de ahí hasta la hora de dormir, es propio de la vida urbana y nace en esta época. El tiempo anterior de los campesinos, ya lo dijimos, tiene que ver con la tarea. Se levantarán a tal hora, se tienen que ordenar la vaca, y por ahí después ordenar la vaca, si no se van a dormir o si. ¿Se entiende? Tiene que ver con la necesidad, con la época del año, con la tarea que se realiza. Y para nada como un reloj. Bien, distintos tipos de personas. Estos distintos tipos de personas, además, tienen una distinta política. No es lo mismo las cosas que revelan a los campesinos, que se revelan contra el tributo que le pone el Señor, y a veces se revelan por cosas de religión, y a veces por distintas cosas. Miren Robin Hood, la última Robin Hood, pueden ver una sociedad medieval, una linda película, una película de 3-4 años, muy linda, para ver cómo es una sociedad feudal. A los que les guste más el cine pueden ver El nombre de la rosa, es una película más vieja, pero les guste más leer, más interesante. La de Robin Hood no deja de ser una película de aventura. Es distinto por las cosas que se revelan, que además tienen mucho que ver estas formas a este Robin Hood, es gente que se va y que en todo caso empieza a hacer robos, una forma de protesta típica de la sociedad medieval y campesina. Y estos sectores empiezan a organizarse políticamente y a crear lo que van a ser los gremios y los sindicatos, que son organizaciones políticas, agrupación de gente con los mismos intereses, si no podría decir, que trabajan en estas condiciones. Tenemos en cuenta que los inicios de la manufactura y de la industria son condiciones de trabajo sin ninguno de los derechos que conocemos hoy. Entre 12 y 14 horas de trabajo, lugares sin iluminación, sin ningún tipo de sanidad, sin ningún tipo de descanso. En todo caso, era muy religioso el descanso dominical, pero no había horas de trabajo, vacaciones, todo eso. Todas esas cosas que incluso después se perdieron bastante fueron producto de las luchas de esos trabajadores nucleados en gremios. Es interesante además que ustedes puedan ver esta experiencia, porque también el centro de estudiantes es el gremio de ustedes y debería servir para que ustedes nucleados reclamen sus necesidades, cosa que en general ocurre bastante poco. Pero digamos, por eso además les cuesta un poco pensar, porque en nuestra sociedad otra vez parece que nuestros derechos son dádivas, son cosas que nos dan los presidentes, gobernantes, gobernadores, intendentes, etc. Sin embargo, en realidad, todos los derechos han sido conquistados mediante agrupaciones de personas con los mismos intereses. Cuando nosotros tenemos, esto se perdió ahora, pero durante mucho tiempo fue así, 8 horas de trabajo, con condiciones de salubridad, con ropa pagada por la empresa, con vacaciones, todo eso es porque estos primeros trabajadores del siglo XVII, después de la industria, a finales del siglo XIX, hicieron inmensas luchas quiere decir luchas, una cosa que
propia vida, para lograr sus necesidades. Entonces, cambios tecnológicos, cambios en las personas. Por último, es importante que entendamos qué quiere decir o cuál es la base de esta nueva sociedad que llamamos capitalismo. Así como vimos cuáles son las diferencias sociales que caracterizan las sociedades anteriores al capitalismo, el capitalismo es una sociedad en donde los trabajadores han sido despojados, no tienen ninguna posibilidad de vivir si no trabajan para otro. Pensemos que las sociedades anteriores, como en general son sociedades agrarias, los que producen, siempre producen primero lo que tienen que comer ellos y después entregan el tributo. Así son las sociedades tributarias de los primeros imperios urbanos y así son las sociedades medievales. En otros lugares no entregan nada. La sociedad de Buenos Aires, la comunidad de Aldea, produce sus alimentos para sí y no trabaja para ellos. Pero las sociedades de clase, como las primeras de explotación, como las primeras sociedades urbanas y el feudalismo, estos trabajadores producen lo mismo que entregan, digamos, producen sus alimentos, sus animales, su ropa y en todo caso entregarán una parte, pero se sostienen por sí mismos, ¿sí? En la sociedad esclavista y la sociedad capitalista, los trabajadores lo único que tienen es sus manos para trabajar, ¿sí? No tienen nada, no tienen herramientas, no tienen nada. Las herramientas, la materia prima, el establecimiento donde se hacen es propiedad del propietario, ¿sí? Del burgués, del empresario, se dice ahora, ¿sí? Y los trabajadores no tienen nada, tienen sus manos. Se llaman proletarios porque lo único que tienen es su prole, sus hijos, ¿sí? Pero no tienen ningún instrumento de trabajo. Entonces, primera característica de estos trabajadores, que se llaman proletarios obreros, es que no tienen ni sus propias herramientas, ni sus propias materias primas, y que solo pueden vivir si trabajan para un patrón. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto sería lo mismo que un esclavo, que el esclavo es propiedad del patrón. Los obreros son personas libres y de hecho, si no quieren trabajar en esta fábrica, y otros se pueden ir, no dice nada. ¿Sí? Son personas libres. Tienen en común que tienen un patrón, digamos, y de gran diferencia que los esclavos no son personas. Los proletarios son personas, tienen derechos cívicos igual que cualquier otro, derechos a las familias, etc. Pero tienen en común que no pueden sobrevivir si no trabajan bajo un patrón. Por lo tanto, la característica de los patrones es que son los dueños de todos los medios de producción. Todo lo por lo cual se hace la producción es propiedad del dueño. Fíjense, o ya se habrán fijado, en la ficha en que se habla de feudalismo se dice que los señores feudales son los propietarios de la tierra, pero no son propietarios como entendemos hoy, que son plenos propietarios, sino que los campesinos de que viven ahí tienen el derecho de vivir ahí, de producir ahí. Que el otro es propietario quiere decir que están obligados a entregar parte de la producción, pero tienen como un pedacito de propiedad los campesinos y un pedazo de propiedad los señores feudales y los terratenientes. En cambio, en el capitalismo, el obrero no tiene, salvo su fuerza de trabajo y su habilidad para hacer la producción, no tiene nada más. Y el sanguchito que se lleva por el mediodía, no tiene nada más, ¿sí? Para realizar la producción, después puede tener casa, y en algunos casos lo veo muy bien pagado, autos, no tienen nada para realizar la producción. Y los patrones son los que tienen todos los medios de producción. Y esta es la característica principal de la sociedad capitalista. ¿De dónde sale? Entonces, ¿qué es lo que hace este propietario? No compra a la persona, compra el tiempo de trabajo o
Como cualquier mercancía, el tiempo de trabajo tiene un precio que nosotros llamamos sueldo o salario, ¿sí? ¿Qué es el precio, digamos, del tiempo de trabajo en un obrero? Que en general coincide con lo que necesita más o menos esa persona para vivir. Eso en la ficha dice que es histórico, digamos, no es lo mismo lo que consideramos un trabajador que precisaba para vivir en esta época de los indicios de la industria, que es muy poquito, con lo que considera un trabajador. Pero siempre es lo que precisa para vivir y nunca es mucho más que eso. No hay muchos casos de obreros ricos. En general es lo mínimo necesario para vivir y muchas veces menos que eso. Muchas veces. Pero las personas, este tiempo de trabajo, tienen la única mercancía, que es la característica principal, que es la única mercancía que genera riqueza, que se multiplica a sí misma. ¿Por qué? Porque el trabajador hace un trabajo y crea una riqueza mucho mayor que la que él consume, ¿sí? A partir de las máquinas. ¿Sí? Es la única mercancía. Vos te compras un pedazo de tela, es un pedazo de tela, no crece, ¿sí? Pero vos comprás un tiempo de trabajo de un trabajador y ese trabajador genera una cantidad de riqueza muchísimo más allá de lo que vos pagaste para comprar su tiempo. Para eso, comprar su tiempo. Ese tiempo también es histórico. En la época de las primeras industrias, los trabajadores más o menos tardaban 6 horas en producir como un producto la riqueza que ellos se les pagaba como sueldo, y más o menos 6 horas en producir más riqueza. Hoy, un trabajador de cualquier empresa tecnológica tarda 10 minutos o segundos en producir la riqueza que paga su sueldo, y todo el resto es una riqueza aparte. Esa riqueza aparte se llama trabajo excedente o trabajo no remunerado. Es trabajo gratuito que realizan los trabajadores. Y esto está como oculto en la sociedad capitalista, porque todo el mundo trabaja por un salario, nadie trabajaría gratis, ¿no? Entonces todo el mundo cree que trabaja por lo que gana, pero en realidad lo que gana es un poquito de la riqueza que genera, porque todo trabajador genera una riqueza muchísimo más grande que lo que produce, muchísimo, que lo que consume. Enorme en la sociedad industrial, enorme. Toda esa parte de la producción es lo que llamamos ganancia. En la sociedad capitalista, la idea dominante es que el propietario, como es dueño de todo, vende la producción y realiza ganancias. Y lo que está oculto es que la ganancia es trabajo gratuito de los trabajadores, que es este trabajo no remunerado. Todo este tiempo donde los trabajadores trabajan por encima de lo que ganan. La riqueza que producen por encima de lo que ganan. Y este es el corazón de lo que llamamos capitalismo. Y toda la enorme masa de plata que gira alrededor del mundo, en la financiera, en estos negociados de Panamá, toda esa enorme cantidad de plata, eso es trabajo gratuito. No hay riqueza en el mundo, ninguna riqueza que sea producida por otra cosa que por el trabajo humano. Toda la riqueza del mundo la producen los trabajadores, porque las materias primas por sí mismas, una maquinaria por sí misma, produce nada. Por lo tanto, es el trabajo humano lo que genera riqueza. En un mundo inmensamente rico, los trabajadores ganan su sustento y el resto de la riqueza que producen no se les paga, aunque uno piense que trabaja por su sueldo. En realidad, la mayor parte de lo que uno trabaja es trabajo gratuito. Este es el corazón del capitalismo. Con esto pueden leer todo lo que tenían hasta hoy, este miércoles, y avancen a la lectura.